Hola amigos, ya estamos en directo en este jueves. Cielos, me he dejado aquí está. 11 de mayo del 23, en el taller 86, en el que vamos a hablar de la utilidad de la jungla. Estamos en este momento 13 y nos saluda Carolina Regadas, que nos dice: buenas tardes, Fernando y buscadores. No podré estar en el directo, lo escucharé en diferido. Les saludos desde Chile. Juan Antonio, de vuelta después de 2 ausencias. Saludos, Fernando y buscadores. Carmen Martín, que nos dice: buenas tardes, amigos buscadores desde Bilbo. Claudia Barba, buenas tardes a todos, amigos buscadores, con un tema imprescindible, la jungla, en la que estamos inmersos todos. JLFG, Juan Francisco Leiva, dice: buenas tardes a todos desde Cuenca. Y el Tucán Volador: buenas vibras a todos. Saludos, profesor. Bien, pues saludos a todos, bienvenidos. Paco Navas nos dice: buenas tardes, Fernando, y a todos y todas, amigos y amigas. Vamos a ver cómo hoy seguimos hablando de la vida en total, la vida en su conjunto, en su plenitud, porque hay cosas para hacer nosotros y cosas para hacer con los otros. Arnaldo Hernández Viera Inaldi nos dice: saludos cordiales desde Puerto Rico. Y Lola Iliarte: saludos cordiales desde Madrid. Bien. Hernán Torres: hola Fernando, hola amigos buscadores. Falta poquito, ya son las 8, yo tengo el atrasado un poco. Vamos a ver entonces, sí, evidentemente, la jungla es útil. Un mundo en el que estuviéramos solo nosotros, tal como en este taller, pues estaríamos hablando muy a gusto, pero no tendríamos apenas ocasión de mejorar, porque la vida sería demasiado fácil. Yo suelo decir que el ascenso no es así, uniforme, sino que es como una escalera. Hay un rellano que es todo liso, llano, y ahí no se progresa apenas. Y de pronto surge un escalón. Y hay que subir ese escalón, porque hay que ponerse en el nivel de encima. Y entonces nos hacemos esfuerzos, miramos a ver cómo lo podemos solventar y superar. Y por fin, con mucho esfuerzo, lo superamos. Y estamos en un nivel superior. Bueno, y entonces miramos atrás y decimos: hombre, pues sí, efectivamente, ahí yo estaba más cómodo, pero no sabía todas estas cosas. Pues bien, el escalón es la jungla, ¿eh? Y el rellano es cuando todo nos va bien, cuando no tenemos problemas y cuando tampoco avanzamos demasiado, tampoco nos superamos. Hernán Torres nos dice: hola Fernando, hola amigos buscadores. De manera que la jungla efectivamente es útil y lo vamos a ver en varios talleres, no solo en este. Está bien y es agradable pensar en las reglas y en los círculos y estar esforzándonos en ver cómo con ellas las aplicaremos y mejoraremos lo que todavía nos falta, porque nos falta. Pero eso a solas, cuando estamos nosotros solos. Cuando estamos con el resto de la gente, pues hay que actuar. Hay que actuar, hay que relacionarse y hay que pues, hacer frente a los problemillas que nos causa la convivencia. Eso es vivir en la jungla. Pero vamos a tratar de analizar qué datos tenemos nosotros para poder saber bien dónde estamos y cómo somos. Porque lo que hay que evitar es que estemos despistados. Un buscador no debe estar despistado. No debe estar pues, sin saber cómo de fuerte es él, cómo de evolucionado está, cómo de qué motor tiene por dentro. Debe saber cuanto más posible de sí mismo, también de los demás, pero en primer lugar de sí mismo. Y aquí hemos dicho que la gente le cuesta mucho avanzar. Yo hoy quisiera matizar un poco más y decir que
hay muy poca gente que avance sólidamente, que avance avances importantes, avances que se noten, que lo note por lo menos la persona y los que están alrededor. La mayor parte de la gente no avanza, está quieta, porque no tiene idea de que tiene que avanzar, de que tiene que mejorar, de que tiene que crecer. Les parece que ya han crecido, ya tienen 20, 30, 40 años y ya han llegado a lo que tienen que ser y ahora a mantenerse. Y no, no es eso. La persona que no está en el nivel 3C está estancada. O está, si no permanentemente estancada por, por quinquenios, por decenios, por periodos de 20 años. No, no mejora, prácticamente no mejora nada. El día pasado dijimos que subir un nivel, recorrer un nivel de los que figuran en nuestro gráfico de los niveles, costaba una vida. Pues no te sorprendas, amigo que esto escuchas, porque quizás fui demasiado optimista. Quizás en una vida ni siquiera se recorre un nivel. Una persona que no sea buscadora. Es posible que nazca en un nivel y muera en ese mismo nivel y haya recorrido medio nivel o una cuarta parte del nivel, porque no tiene idea de que el objetivo de su vida es precisamente recorrer esos niveles y pasar al siguiente. ¿Qué hace la gente que no cambia de nivel, que no se preocupa de mejorar? Pues se justifica su actuar echándole la culpa a alguien de fuera. Y con eso se siguen convencidos de que no tienen que hacer nada, simplemente tienen que vivir. Y por eso se mantienen en el mismo nivel. Y por eso no avanzan. Entonces, este tema conviene tenerlo muy en cuenta, porque solo un porcentaje mínimo, un 10%, podríamos decir, compuesto de un 7% de gente que está en el nivel 3C y un 3% de buscadores que están ya en la rampa, a más o menos altura, o bien un 8% de nivel 3C y un 2% de buscadores en la rampa, empezando, o arriba, o un poco ya más arriba, un 10% está procurando mejorar y avanzando y madurando. El resto no. Entonces, daos cuenta de que la vida es muy estática, la humanidad es muy estática. Por eso progresa tan poco. Por eso todavía tenemos el 50% de personas de la humanidad en los niveles 1 y 2, de las malas personas, de los maltratadores, de los asesinos a sueldo, de los pedófilos, de los traficantes de drogas, de las personas indeseables, que hay que huir de ellas. Y luego hay un 40% que está en los niveles 3A y 3B, que tampoco se esfuerzan ni consiguen avanzar nada. Solo dificultar la vida al 10% que está delante. Y eso es la jungla. Entonces conviene que os deis cuenta para que sepáis vuestra fuerza, la fuerza del motor que os impulsa, y os preguntéis, ¿qué hicisteis para venir aquí, a estos talleres? ¿Por qué vinisteis a este taller? ¿Cuál fue el motivo que os trajo hasta aquí? ¿Una inspiración de lo alto? ¿Una ansia interna vuestra de mejorar y estabais buscando en la red, en donde sea, en herboristerías, cursos de mejora personal? ¿Fue el comentario de un buen amigo o amiga que os dijo, oye, en tal sitio, en internet, hay cosas interesantes?
¿Cómo te enteraste de estos talleres? Comentadlo en el chat para que podamos entre todos irnos explicando cosas e ir aprendiendo otras vías que nosotros no utilizamos. Y una vez que llegasteis aquí, ¿cuántos días os costó conectar? Daros cuenta de que esto podía ser lo que estabais buscando. ¿Os costó 2 días? ¿2 talleres? ¿Os costó 3? ¿O fue el primero? ¿Qué tiempo os costó decidir que ibais a estar en el taller siguiente? Decía un maestro del conocimiento del siglo IX, la autoridad está en el interior del oyente. La autoridad no está en la elocuencia del que explica, no está en sus argumentos, ¿no? La autoridad y el enganche está en que dentro del oyente algo entre en resonancia y le diga con una convicción profunda interna, esto es verdad, porque resuena su interior con lo que viene de fuera. Y cuando dentro algo te dice, la mente superior, esto es verdad, y lo sientes, entonces te apuntas al sitio, porque ahí está quizás el futuro que estás buscando. Es decir, tiene que haber una resonancia, tiene que haber un eco. El interior del oyente tiene que dar eco de lo que está oyendo y un eco de verdad, un eco de conformidad, de identificación. Yo quiero esto. Esa es lo que decía Duns Scotus Eriúgena en el siglo IX, la autoridad está en el interior del que escucha. Así que daros cuenta de que todo el que no hace lo que vosotros, yendo a otro taller, a otra escuela de conocimiento, no asciende de nivel, se queda donde está. Más que a base de coscorrones y le costará varias vidas el subir a un nivel donde la ética impere. Y sin ética no hay nada que hacer, absolutamente nada que hacer. De forma que estad conscientes de vuestro valor, de vuestra valía, de vuestra perfección y de lo importantes que sois. Y esa búsqueda que hacéis se hace según la idiosincrasia de cada uno. Cada cual busca como se lo pide el cuerpo, como le sale, según lo que decimos de ser mental o emocional. Uno irá a unos sitios a otros. Yo, para dar ejemplo, os diré que yo empecé leyendo, con libros, porque siempre he sido muy mental y también lo era hace 40 años, y me dediqué a leer. ¿Qué libros? Pues los que había entonces, porque había pocos y por supuesto no había internet y no se podía acceder más que a lo que tuvieras en las librerías de tu pueblo, de tu ciudad, donde vivías. Y me compré y leí y devoré y estudié libros de Daniken, de Lobsang Rampa, de Salvador Freixedo, del doctor Cabrera de Arquea sobre las piedras de Ica, libros de alquimia, tengo varios, de mística sufí, porque yo necesitaba romper, libros rompedores, libros que eh, te plasmaran otras cosas, otros principios, otros fundamentos, porque yo era fuertemente cristiano, estaba muy imbuido de la moral cristiana y comprendía que me hacía para salir de la noche oscura, comprendí que me hacía falta romper. Y efectivamente con estos libros rompí. Hasta que, por esa anécdota que ya conocéis, del que me dijo, tú acabarás creyendo en la reencarnación, pues entonces entré en contacto, busqué, pedí la mente superior. De forma que conviene que miréis y os deis cuenta del camino que habéis recorrido en lo que tenéis de vida.
porque lo que habéis hecho en esta vida es hijo o hija directa de lo que habéis hecho en la vida anterior, de lo preparados que veníais en la vida anterior. Y entonces tratemos de unir ambas cosas. Pensad en qué familia elegisteis venir, porque elegisteis vosotros. Si en una familia positiva, favorable, unida, evolucionada, para recibir la ayuda para vuestra evolución, o en una familia con problemas, desestructurada, para aprobar alguna asignatura pendiente que teníais que aprobar y que no teníais aprobada. Y para que en esa familia os pusieran a prueba y tuvierais ocasión de aprobar esa asignatura. Pensad, ¿a qué familia habéis venido? Si no teníais asignaturas pendientes de importancia, entonces tiene que verificarse que las reglas os resulten fáciles, que los círculos os resulten más fáciles todavía y que subéis por la rampa a una velocidad buena. Llevamos año y medio y en año y medio es muy difícil cumplir bien las reglas. Si estáis cumpliéndolas bien, seréis posiblemente de los que veníais ya dispuestos a luchar, preparados para luchar, sin piedras en los bolsillos, sin asignaturas pendientes de importancia. Enhorabuena. Pero si no es así, si tenéis asignaturas pendientes, si habéis tenido una vida difícil, pensad, y la habéis superado, porque por eso estáis aquí, pensad que las dificultades que os encontráis, que os estáis encontrando, que os habéis encontrado, son justo lo que necesitáis para haber aprobado esa asignatura y ahora dedicaros a progresar adecuadamente. Y entonces no os quejéis de las dificultades. No se las achaquéis a la vida, al destino o a la mala suerte. No. Cada uno somos como somos y tenemos las dificultades que proceden de lo que falta en nuestra mochila. Y si faltaban cosas, pues entonces tenéis que suplir con trabajo ahora lo que quizás no trabajasteis hace 2 o 3 vidas. De forma que no cabe quejarse, solo cabe atacar las cosas que nos ofrecen dificultades. Y con buen ánimo, y con esperanza, y con confianza, porque recordad que hay solo un 3%, como mucho, de buscadores en la faz de la Tierra. De forma que vamos a preguntarnos ahora si tenemos ya un hogar formado y han llegado ya hijos. ¿Por qué hay hijos afines, evolucionados, y otros que no? Vaya por delante el que crear una familia estructurada, con unión entre padres e hijos y entre hermanos entre sí, es una buena señal. Es señal de un adelanto en los padres. Y eso es para felicitarse. ¿En qué influye que una familia esté estructurada o no? Pues si hay mayoría de no evolucionados, de miembros entre padres e hijos de los niveles 3A o 3B, y ya por supuesto de los niveles 1 y 2, si hay mayoría de estas personas, entonces la familia será no estructurada. Un solo progenitor que sea de los niveles 1 o 2, maltratador físico o psicológico, ya originará una familia desestructurada. Y esa familia será un desastre si la madre, suponiendo que el padre sea el maltratador, si la madre no, está en los niveles 3A o 3B, allá donde la ética no se tiene en cuenta. Y por tanto esa madre no va a apreciar, no se va a dar cuenta, no va a percibir el maltrato del padre hacia los hijos. Y entonces esa familia será un desastre.
En cambio, si la madre, siendo el padre el maltratador, es del nivel 3C y tiene en cuenta la ética y se da cuenta de lo que hace su marido, de que lo que hace su marido no está bien, protegerá a los hijos, los ayudará, frenará al marido y se creará un núcleo alrededor de la madre, donde estarán los hijos de más nivel de evolución. Y los que no lo tienen, los que están también en los niveles 3A y 3B, esos no van a hacer causa con el padre. Quizás aprendan sus malos modos, pero no harán unión, porque con un maltratador no se puede hacer unión. De forma que esa es la diferencia de cuando a un hogar llegan hijos que no tienen un nivel bueno, o que un padre o un progenitor no tiene un nivel bueno. Y podemos preguntarnos, ¿por qué un hijo de bajo nivel llega a una familia avanzada, a una familia evolucionada? Pues porque lo que decidió, ayudado por las mejores capacidades superiores de algún equipo por encima del suyo, era darle una opción a esa persona para que superara la asignatura pendiente con el apoyo de los padres de esa familia estructurada y evolucionada. Pero no había garantía. No había garantía de que él solo, aquí, iba a cumplir el plan previsto ahí arriba. Y entonces, pues no va a funcionar ese plan. ¿Qué pasará? Pues que un hijo así será una prueba para los padres avanzados y tendrán una asignatura que aprobar, que es cómo mantener una familia lo más unida posible cuando hay un elemento discordante. A esa prueba no habían estado sometidos antes, pero ahora si lo están, pues es para que ellos superen también esa prueba. De forma que la próxima vez ese chico o esa chica tendrá que venir no a un hogar que le dé apoyo evolucionado, sino a un hogar pues en el que tenga que aprender con, con sufrimiento y con agresiones la asignatura que no aprobó cuando vino anteriormente a un hogar estructurado. A fin de cuentas, somos como piedras que van por el río rodando y que se pulen a base de roce con otras piedras agudas y con aristas. Y esa es la utilidad de la jungla, que nos conviertan en cantos redondos, cantos rodados, que no hacen daño porque todo su exterior es suave y no con aristas. Y hemos llegado ya al minuto 20, de forma que ahora ya veo que hay unas cuantas preguntas. Vamos a ver un poco los últimos saludos que no hemos leído. Matías nos dice, hola Fernando y buscadores. Miguel Ángel Medrano, buenas tardes queridos amigos buscadores desde Guatemala, un fuerte abrazo. Pedro Calvo, buenas tardes Fernando y buscadores desde Vitoria. Arrasaldeón, hoy desde León, vaya, musus, besos, nos dice Yule. Bárbara Arellano dice, con el gusto de siempre estar con ustedes, saludos afectuosos don Fernando. El tucán volador. En mi caso fue una búsqueda interior, pero Fernando no es que anduviera buscando talleres, no. Vi el primero y la conexión fue inmediata con tus talleres. Vale, me alegro, tucán. Me alegro de que la conexión fuera inmediata. Cuanto mejor está la persona que contacta con una cosa de estas, con este o con cualquier otro, hay otros, no le llamarán talleres, le llamarán pues convivencias o reuniones, pero cuanto más cercano está la persona que llega aquí, más inmediata es la conexión. 20 minutos o una hora es más que suficiente para que se establezca la conexión de dos personas que tienen el fondo suficientemente evolucionado.
Y por eso decía en el primer taller que las personas que no van a encajar con esto, quizás les cueste 2 o 3 días, pero previsiblemente a un buscador no. A un buscador lo, lo va a ver el primer día, como tú, Tucán, como tú. Dice Miguel Ángel Medrano, hago mío lo escrito por Chico Javier. Es necesario reconocer que te encuentras en la condición cierta y con las criaturas más adecuadas para la tarea a cumplir. Su libro Calma. Estamos en una jungla. Sí, sí. Hoy precisamente he estado viendo un vídeo que, bueno, hice varios vídeos, pero he estado viendo uno de ellos sobre nuestro hogar. Y es un libro de un mérito enorme por la fecha en que se escribió. Si ese libro se hubiera escrito ahora, en 2000, en el año 2000, pues estaría muy bien. Pero el haberse escrito en 1943, si no me equivoco, lo convierte en un fuera de serie, en un libro fuera de serie, porque las condiciones externas para de entonces eran mucho más cerradas que las que hay ahora. No sé qué he hecho, que lo he... Un momentico. Se me ha ido un clic que no debía y... ¡Uy, madre! Ahora sí que lo he estropeado. Ahora sí que lo he estropeado. Ahora está bien, ahora está bien. Uf. O sea que sí, es conveniente saber cómo estamos, saber exactamente nuestras fuerzas, nuestras debilidades, nuestras asignaturas pendientes, por qué somos como somos y tenerlo todo claro. ¿Eh? Y entonces podremos trabajar mejor en la jungla en la que estamos. Miguel Ángel. María José González Moralejo dice, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Bueno, eso lo dicen, pero cuando el alumno está preparado, encuentra al maestro. ¿Y por qué lo encuentra? ¿Por magia? No, porque está buscando. Y entonces, el que busca, y cuando tiene algo interno para buscar, tiene un motor que nunca para. Me refiero que no se da por vencido porque en un año no encuentre. Sigue buscando. Y le pasará otro año y seguirá buscando. Porque el ansia de verdad es propia del ser humano. Es el chip que nos puso la divinidad para que nos acercáramos a ella. Y por fin, después de tiempo de estar buscando, encuentra un sitio que le sirva. Antes encontrará otros sitios, pero no le convencerán, les encontrará pegas. Hay que encontrar un sitio en el que lo que encontremos no nos suponga ninguna pega. Y entonces esa escuela, esa doctrina, ese sendero, es el que puede valerle al alumno. Así que yo no creo, María José, en esa máxima. Creo más bien que cuando el alumno está preparado, encuentra al maestro, porque sigue buscando y a la cuarta, quinta o sexta aparece el que le va, el que le encaja a su idiosincrasia. Antonio Cámara dice, eliminar pensamientos negativos incluye aprender a no decir cosas negativas, críticas o posesivas. Sí, claro, sí, desde luego. Es que a veces salen sin pensar antes en nada. Bueno, eliminar pensamientos positivos es como la raíz. Si entonces eliminas cualquier pensamiento negativo antes de que salga por la boca, entonces no saldrá por la boca. De forma que decir cosas negativas, pues es peor que tener pensamientos negativos. Decir cosas críticas es peor. Y decir cosas posesivas es, Antonio, lo peor de todo. Porque la posesión es un lastre, una asignatura pendiente bastante importante. No es que sea tremenda, no es demoledora,
pero la posesión es muy perjudicial, muy perjudicial. Es el último defecto que muchos vencen. No tienen por qué ser todos. Si uno ha aprendido ya a no ser posesivo, pues las demás reglas le costarán y tendrá que esforzarse en ellas, pero las superará. Y cuando le llegue la posesión en los círculos, pues no tendrá ninguna dificultad, porque ya él era no posesivo, era tolerante. De forma que, sí, tajantemente sí. ¿Eh? No pasa nada porque salgan sin pensar. Esto no es un concurso de belleza sutil. ¿Eh? No estamos en revista continuamente. Podemos tener fallos. Incluso diría que con los hijos, un padre, una madre, puede tener fallos ocasionales, de vez en cuando, no pasa nada. Lo que no puede es tener fallos todas las semanas o todos los lunes, miércoles y viernes. No, tiene que tener un fallo pues de vez en cuando, no sé, una vez al mes, por decir algo. Pero no pasa nada. Dice Juan Antonio, leí tu libro 303 y después de escucharte en numerosas entrevistas, aparecieron tus talleres anteriores a este y tuve claro que este es mi sitio y tú mi referente. Gracias, pues gracias, Juan Antonio. Sí, es otra forma de buscar, parecida a la mía. Yo también lo hice con libros, solo que yo no tenía entonces talleres y lo único que había entonces eran libros de un libanés, Khalil Gibran, y de un hindú, un sacerdote hindú de la India. Bueno, es igual. Y de Tony de Melo. Y de un catalán que ya falleció, que ya me diréis el nombre porque no me acuerdo tampoco en este momento. Había 3 maestros, Khalil Gibran, Tony de Melo y el catalán. Y no había más, no podías leer más cosas, porque no había. Y desde luego, pues estas filosofías orientales que ahora hay mucho, pues no estaban. Allá por el año 78, 75, no habían aparecido todavía. De forma que ahora estáis muy bien provistos de muchas vías de acceso al conocimiento, porque felizmente se han creado nuevas. Dice Carmen Martín, las personas que llevan bien su espiritualidad, cristiana o no, que trabajan y se hacen superar y crecer, ¿son también buscadores? Sí, en principio sí. Yo era una de esas personas que llevaba bien la espiritualidad hasta que me encontré en la noche oscura y entonces se apagaron las luces y pues estuve 10 años buscando cómo salir de aquella oscuridad. Que no es que fuese oscuridad, es como limbo, como un limbo. Estás como en el limbo y no sientes nada, como si estuvieras helado, congelado. Yo la noche oscura diría la noche fría, la noche de la frialdad. Sí, y previsiblemente, si encuentran la forma de superar esa noche oscura o fría, buscarán en sitios que sean más exigentes. Es un problema de exigencia y de nivel. El otro día alguien me preguntó, ¿qué opinas de fulanito de tal? Y dije, hombre, pues es una persona que era un bruto, era un nivel 2. Entonces, claro, si a un nivel 2 le pones delante el Evangelio de Juan, pues le parece que es una maravilla. Y se convierte en un celoso defensor del Evangelio de Juan, porque estaba
el Evangelio de Juan está bastante por encima del nivel que él estaba, un nivel 2. Pero si uno ya no está en el nivel 2, sino que ya ha subido al 3 y el B y el C y está adelantado en el nivel 3C, pues a lo mejor lo que le valía a este hombre ya no le vale al futuro buscador del nivel 3C. ¿Eh? De forma que se me ha ido el... Sí, Carmen, son buscadores. Son buscadores dentro de una doctrina poco exigente. Cuando su aspiración de plenitud les lleve a buscar una doctrina más exigente, entonces se convertirán en buscadores de los nuestros. Dice el Tucán, profesor, he comentado en los 2 vídeos anteriores y parece que se han borrado los mensajes. Sí, algo ha hecho YouTube de forma que hay 2 cosas, el mensaje en el comentario y el mensaje que me avisan a mí. Yo, cuando me avisaban mensajes, contestaba y borraba el aviso, ya lo he contestado. Pero ahora últimamente me ha ocurrido que cuando borro el aviso, se borra el mensaje. Y entonces me quedo sin aviso y sin mensaje. De forma que, Tucán, te puedo sugerir que los vuelvas a plantear. Ahora ya tengo mucho cuidado de no borrar los avisos, porque se borra el mensaje y la respuesta. Si alguien borra tu mensaje, se borra mi respuesta automáticamente. O sea que lo siento, ha sido una inadvertencia de que YouTube ha cambiado, por lo menos en mi Hotmail, en mi Gmail, ha cambiado la forma de los algoritmos. Vuelve a ponerlos. Hernán Torres dice, yo estaba buscando charlas que me ayuden a comprender la verdad. Escuché a muchos otros ponentes y cuando te encontré con el tema año 300 y metal al cristianismo, dije, aquí está lo que necesito saber. Bueno, pues me alegro, me alegro. El año 303 es otra temática. Es previo a esto. Y me pareció importante porque no debemos estar en la inopia, en las nubes de las creencias que tenemos. Y habiendo conocimiento de los griegos, de los maestros que hemos visto, desde Pitágoras a Plotino, pues conviene seguir ese conocimiento y no estar en una doctrina menos exigente. Menos exigente. Me alegro, Hernán. Yule, mi madre solía decir una frase que yo no acababa de entender. Ten cuidado porque el que busca a veces encuentra. Pero ahora ya lo entiendo. Pues si lo encuentras ya no hay marcha atrás, claro, claro. Lo que pasa es que si el que busca, busca de verdad, con profundidad, con profesionalidad, con voluntad firme, entonces no se asusta con lo que encuentra. Tu madre era muy irónica, Yule. Cuidado, porque el que busca encuentra. No, eso lo decía con ironía. Eso lo decía con ironía. Gray Days dice, saludos, don Fernando, desde Honduras. Igualmente. Spiderman dice, estoy muy conforme porque he notado que pude aniquilar casi por completo al germen del dictador que tenía dentro. Algo así como posesión ideológica. Igualmente no era tan grande ese germen. Sí, sí. Totalmente encajada la figura, Spider, tu figura. Cuando tenemos alguna asignatura pendiente importante, venimos a guerrear con esa asignatura. Y tenemos que guerrear luchando contra alguien de fuera, porque no podemos luchar contra nosotros mismos. Tenemos que luchar contra alguien de fuera. Y la forma de hacerlo es precisamente teniendo dificultades con alguien que tiene nuestra misma asignatura pendiente, pero exagerada, multiplicada por 10. Entonces, lo vemos y nos damos cuenta de lo horrible que es tener esa forma de ser. Y la posesión ideológica es una mala posesión.
Está la posesión ideológica y la posesión del comportamiento. La posesión del comportamiento es todavía peor, porque abarca a a un amplio espectro. Abarca a todas las personas que forman nuestro círculo inmediato. Y por eso es muy mortal, porque nos enemista con todos nuestros seres a los que debíamos querer. ¿Eh? De forma que sí, la posesión ideológica es una modalidad de la posesión física y es más suave. La posesión física de las personas es peor. Es, efectivamente, María José González Moralejo, Antonio Blay, eso es, Antonio Blay. Pues estaban Khalil Gibran, Tony de Melo y Antonio Blay. No había más, no había más. Allá por los años 70. Dice Piedra, Salvador Frisedo escribió un libro llamado El cristianismo, un mito más. Nunca lo leí, yo tampoco lo he tenido. De Salvador Frisedo creo que he tenido 1 o 2 libros. Y creo que se titulaba Nunca llames a alguien señor o algo así. Y me gustó mucho, me gustó mucho. Estaba en los principios de mi búsqueda, en los principios, Freixedo. Lo que ocurre es que yo entonces no podía gastar mucho dinero en libros y no podía hacer lo que hice después, mucho después, que es comprarme todos los libros de una persona que me gustara, como escribía. Juan Francisco Leiva, te conocí a través de YouTube. Me considero buscador desde que tenía 8 años, por un sueño que tuve, mala experiencia con Jesucristo en el sueño. Jesucristo me mataba, fue como una pesadilla, qué barbaridad. Pues claro, eso te encauzó bastante bien, te encauzó bastante bien. Y yo no, yo fui un buscador tardío. Yo empecé a buscar a los 40 años. Bueno, empecé a buscar. Di con el camino acertado a los 40 años, a los 39. Pero ya tenía mucho trabajo hecho antes, previamente. Pero el caso ese es muy curioso. No me lo he encontrado nunca. Alguien que me diga que se volvió buscador en un sueño, ¿eh? Y que soñó con Jesucristo. Hernán Torres dice, y tus talleres con las reglas y los círculos es lo más importante que estoy aprendiendo. Siento que se abrió la luz en esta jungla en que vivimos. Sí, las reglas son condiciones imprescindibles para la felicidad. Si se incumplen las 2 primeras reglas, estás hecho polvo en cuanto a felicidad. Se te escapa. No la tienes más. Tienes que cumplir esas 2 reglas para poder aspirar a estar contento y a ser feliz. El tiempo que las cumplas. Por eso están las 2 primeras. Y por eso suelo decir que no se coja uno las 2 reglas primeras para cumplir las 2 desde el principio, porque sería demasiado. Coger una de ellas y otra de las facilitas y otra más de las facilitas y entonces la siguiente, la otra. Pero que sea la cuarta regla la que uno empiece con las 2 primeras, las 2 juntas. El Tucán Volador. Las religiones no permiten buscar ni pensar con claridad. Claro, claro. El problema de las religiones es que tienen sacerdotes. Y entonces, adiós. En Grecia no había sacerdotes. En Roma casi no había sacerdotes. No sacerdotes que predicaran y que guiaran al pueblo. En Grecia en absoluto había. El paterfamilias era el que oficiaba y hacía las ofrendas y eran todo temas rituales. Es decir, había unas estatuas de los antepasados y se les hacían ofrendas, ¿eh? Y se rezaba y se hacían ritos de respeto, pero no como en el cristianismo.
no permiten buscar ni pensar porque tienes que seguir el camino establecido en el manual. Una, una, una doctrina de conocimiento no tiene manual, tiene experiencia de alguien que ha encontrado el camino y lo enseña. Y los maestros de las escuelas de griegas eran alumnos que habían estado en esa escuela y que el maestro de la escuela ya sabía que el alumno había llegado al conocimiento, lo que aquí llamamos la meseta. Juan Francisco Leiva, tengo 68 años, eres más joven que yo. Yo tengo 10 más. Y sigue leyendo el libro año tras año. Se puede leer más de una vez, porque es muy denso, tiene mucha materia. Y si lo lees por segunda vez, verás que en boca de Eusebio hay conocimiento. En boca de Eusebio, solo de él. Paco Navas dice, curiosamente para mí también fue Khalil Gibran el primero que me impactó. Y contigo fue inmediata la conexión. En una entrevista que te hicieron sobre el libro Año 33, a partir de ahí te sigo. Sí, lo de Khalil Gibran, efectivamente, de él procuré buscarme todos los libros que pude encontrar. Y tengo pues como unos 10, porque eran libros muy pequeñitos, baratos, de un papel más bien flojillo, pero eran baratos. Y se vendían en tiendas, en librerías poco de postín, en librerías esotéricas y cosas de estas. Khalil Gibran es muy bueno, muy bueno. Su mentalidad, como creo que era cristiano maronita, pues es un poco distinta a la nuestra, pero tenía cosas preciosas, preciosas. Sí, yo comprendo que el libro Año 303, al plantear un poco una forma de ver distinta que la oficial, pues puede ser una vía de enlace. No lo hice como enganche, no lo hice como enganche. En realidad los talleres y la web son anteriores a año 303, algo así como 14 años anteriores. Tucán dice, eran acerca de no seguir más con temas de la oscuridad humana. Para mí son temas muy importantes ya que en la tormenta es donde se conoce la verdadera evolución del ser humano. Sí, claro. En las dificultades se conoce lo que la persona lleva dentro. Eso me lo dijo un maestro del conocimiento humano, no conocimiento con minúsculas, pero muy buen maestro que tuve en una empresa. En las dificultades es cuando se sabe lo que las personas llevan dentro, porque si todo va bien, pues todos somos estupendos y todos somos muy amables, pero cuando nos vienen mal dadas es cuando realmente la gente saca lo que tiene dentro. Sí, es así, Tucán. Cada cual tenemos un faro que nos guía allá en la lejanía y vamos buscando acercarnos a ese faro. Entonces, no seguir en la oscuridad es, es un buen faro. Es un buen faro. Dice Antonio Cámara, yo también te conocí por año 303. Eso ha dado mucho, porque ha habido muchas entrevistas, que yo he buscado muchas de ellas, em, y efectivamente es el libro del que más orgulloso estoy, la verdad. Dice Tucán, las reglas son condiciones sine qua non. Sí, sí, así es. Yo empleo esa misma expresión. Sin las cuales no hay nada que hacer. Son imprescindibles. Arnaldo Hernández Vieira dice, yo leí Cristianismo, un mito más de Salvador Freixedo y me ayudó a dejar de ser cristiano. Cuando supe del libro Año 303, conocí sobre Fernando y de ahí llegué a sus talleres a los cuales me identifiqué desde el primero. Sí. Eso es lo que yo estaba convencido. Por eso os he dicho primero, segundo o tercero. Porque un buscador
tiene que resonar al primero. No le van a hacer falta que voy a ver este otro o voy a ver este otro. No. 20 minutos de charla son más que suficientes para establecer la resonancia. Y todos sabéis lo que es la resonancia. Es vibrar a la vez. Cuando un fondo habla, si el fondo está desarrollado bien, un poco desarrollado, también vibra. Y los dos vibran a la vez. Porque la vibración de este se transmite a este. Y este siente que está vibrando por dentro. Y que lo que le llega es parte de la verdad. Miguel Ángel Medrano dice, yo sentí la conexión con tu persona, con tu vídeo, el conocimiento de los maestros griegos. Fue inspirador y aún me conecta con lo divino cuando lo reveo. Sí, este vídeo lo grabé en Cataluña, en un pueblecito metido hacia Montserrat, con unos profesionales, con la caja de Pandora. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy bonita. Ese día grabé 2 vídeos, uno sobre el libro y otro sobre los maestros del conocimiento. Porque el conocimiento es algo que es válido para el hombre del siglo XXI y del siglo XX. No es algo que pueda pasar de moda. Era válido hace 2500 años y sigue siendo válido ahora. Sigue siendo válido. Dice Paco Navas, mucha gente vive ignorante. Sí. Nadie nos educa en la realidad y esa función la realizas tú sobradamente. Te felicito y te lo agradezco. Pues nada, yo también me alegro de que te haya llegado. Efectivamente, nadie educa en la realidad, porque os dais cuenta y lo sabéis perfectamente ya, para poder enseñar el camino hay que haberlo recorrido uno y tener buena memoria. Hay que haberlo recorrido uno en esta vida, en esta ocasión. No nos acordamos de lo que hemos hecho en la ocasión anterior, pero respondiendo a las preguntas que os he dicho hoy en el taller, podéis haceros una idea bastante cercana a qué es lo que habéis hecho en la encarnación anterior. Porque lo que traíais puesto, lo que malo que no podéis hacer, lo malo que no podéis hacer, eso lo aprendisteis en la ocasión anterior. Y pues como hay una moda, en cuanto a doctrina, se sigue la moda y no se sigue la realidad. Porque los que enseñan no enseñan porque han recorrido un camino ellos de conocimiento, sino que lo enseñan porque han aprendido en una universidad las lecciones de ese manual. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Los maestros de las escuelas griegas antiguas eran personas que habían recorrido el camino, que habían tenido un maestro que les había enseñado, que lo habían recorrido y que habían llegado a la meseta. Y entonces el maestro, su maestro, se da cuenta cuando un alumno llega a la meseta. Y cuando le tocaba jubilarse porque ya estaba mal de salud, llamaba al que le parecía más adecuado, o al que estaba más cerca, o al que tenía más posibilidades de dejarlo todo y venirse a dirigir la escuela. Y la escuela se relevaban los maestros, los profesores. Dices, Piedra, me gustaría leer tu libro, tú, Spider-Man, tú, de tú, la salud. Bueno, ya os he dicho que para que yo os envíe el libro de la salud, no tenéis más que mandarme por correo vuestra dirección. Y aprovecho para decir, si es que Ezequiel, Dios mío, me ha pasado lo mismo. Aquí, ahora. No tenéis más que mandarme correo a fcondetorrens@hotmail.com, hotmail con H, y os mando poner
distrito postal y os mando el libro. Y además sin costo. O sea que más fácil no os lo puedo poner. Ponme la dirección, Spider-Dram, tu nombre. No me pongas Spider-Dram, ponme tu nombre real y os mando el libro. Y a Ezequiel de Pamplona, que quedé con él en entregárselo en mano, veo que no es posible, que me mande también su nombre real y la dirección y le mando el libro. Viviana Graneros dice: muy buenas tardes, noches para todos y todas. Los saludos desde Córdoba, Argentina. Es un placer escucharlo, señor Fernando. Saludos cordiales. Pues igualmente, Viviana. Me alegro mucho que estés a la escucha. Dice Juan Antonio: es una maravilla ir a caminar cada día 10 kilómetros e ir escuchando en sistema Kindle, año 303, recordando mi lectura anterior. Hay una cosa que me sorprende, Juan Antonio, es lo que dices de ir escuchando en sistema Kindle, año 303. Me gustaría saber si me lo puedes poner, a ver si está en Kindle con voz, porque yo no recuerdo, bueno, no lo he puesto en Kindle con voz. Entonces, si está en Kindle con voz, pues bueno, pues podré decir que está. Random Carton me dice: para cualquier país. Brr. No, Random, es para cualquiera, pero que esté en España. Que esté en España. Porque sois muchos de fuera de España. Y mandar un libro a América es un cisco. Es un cisco. Y he tenido malas experiencias. Me han faltado libros. Porque un libro es muy goloso. Y un libro se ve que es un libro. Entonces, mi oferta es para los españoles, para los que viven no en la península ibérica, sino en España. Islas incluidas. O sea que no, Random, es para todo el mundo, pero que viva en España. Viviana, gracias por su saludo. Es un placer estar escuchando en directo. Pues lo tienes fácil, todos los jueves a las 8. Juan Antonio dice: a través de Alexa lo voy escuchando. Juan Antonio, a través de Alexa. Tampoco sé lo que es Alexa. Sé que existe, pero no sé lo que es Alexa. Dice Random Carton: ¿lo tienes en formato PDF? No, no lo tengo en formato PDF, ni lo pondré nunca en formato PDF. Me costó tantos miles de euros ponerlo en marcha, que no lo quiero regalar en formato PDF. Paco Navarro dice: Fernando, ¿nos podías hablar sobre el no tiempo de algún taller? Si lo considero interesante, sobre el no tiempo. Concrétame más, Paco, ¿a qué llamas el no tiempo? Porque no sé si te refieres a lo que vivíamos arriba, o al mundo intermedio, o a qué te refieres con el no tiempo, o el no tiempo de la mecánica cuántica. Y yo adelanto que de la mecánica cuántica no sé, no he querido estudiarla, porque tenía otras cosas. Quiero deciros que ahora estoy terriblemente superado, terriblemente falto de tiempo y terriblemente incumpliendo con todo bicho viviente, porque tengo que hacer ejercicios, me faltan 3 meses de recuperación todavía, y los ejercicios me llevan 4 horas diarias. Y entonces, entonces, quitarle al día 4 horas para mí es mortal. Es mortal. Y me hace tener que dejar cosas. Y he dejado Facebook, que ya no publico en Facebook, y quiero no dejar nada más. Por eso, si a alguien le tardo en contestar, por ejemplo a Ezequiel, pues que me disculpe, pero no llego. Bueno, ya me enteraré eso de Alexa, cómo es. Me refiero a lo dual y lo único. Vale, entendido, Paco. Sí,
Eso es fácil, pero ahora ya nos da tiempo. Nos quedan 2 minutos como mucho. Ah, ya. Vale, vale. Claro, si está creado por Amazon, como el libro está en Amazon, pues entonces, se podrá oír. Efectivamente, Spiderman, envíame un correo. Y en la semana siguiente tendrás el libro. Tener en cuenta que ese libro yo lo escribí en 1978, o sea que hace ya, pues, unos cuantos años. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Em, Dice Claudia Barba: "En el primer taller, en tus primeras palabras, sentí una voz interna. Este es tu camino. Adelante. Son excusas, tanta resonancia". Bueno, pues, me alegro. Esta es el tipo de sin excusas, sin excusas. Ah, claro, sí, sí, la I. Em, este es el tipo de convicción interna, convicción profunda. Es algo, como si dijéramos, ajeno a nosotros. Esto no lo digo solo para ti, Claudia, lo digo en general. Es la mente superior es algo ajena a nosotros. La voz del guía es algo ajeno a nosotros. Nos viene por dentro, pero no es nuestro. No es aportación nuestra. Es como un chivatazo. Como yo he sido de los que en los exámenes, pues a lo mejor le preguntabas a uno, oye, ¿cómo es qué te da en el problema 3? Y te decía 42,8. Ah, bien, a mí también. Eso es un chivatazo. Pues la voz de los guías y la voz de la mente superior, cuando ya actúa con iniciativa propia sobre el buscador, es de ese estilo. Una voz interior que no se oye, pero se siente profundamente y tiene una fuerza arrolladora. Pues sí, es el fondo que vibra cuando habla otro fondo. ¿Mm? Bueno, amigos, pues estupendo. Son las 9 en punto. Nos veremos el próximo jueves con no sé qué tema todavía. Hasta entonces.